El planeta no siempre se revela de forma inmediata. Existen paisajes que no buscan impresionar, sino permanecer. Lugares donde la tierra se expresa a través del silencio, la erosión lenta, el agua paciente y la roca que resiste al tiempo. Este recorrido reúne espacios donde la naturaleza no actúa con prisa ni espectáculo, sino con una lógica profunda y constante. Desiertos que observan, montañas que respiran, ríos que despiertan solo por instantes y territorios donde la vida aprende a adaptarse. En este documental en 4K, cada lugar es una pausa, una invitación a mirar con calma y a escuchar lo que el paisaje aún tiene que decir. White Desert, Egipto. El desierto blanco no se mueve como otros desiertos. Aquí, la arena cede protagonismo a la piedra. Formaciones de roca caliza emergen del suelo como figuras detenidas en mitad de un pensamiento antiguo. Algunas parecen animales, otras columnas frágiles que desafían al viento constante. El contraste es inmediato, blanco casi absoluto bajo un cielo azul seco, sin transiciones suaves. Caminar entre estas formas produce una sensación extraña, como si el paisaje observara al visitante en silencio. No hay refugio visual, solo espacio abierto y luz reflejada en cada superficie. Cuando cae la noche, el desierto cambia de lenguaje. La luna transforma las rocas en sombras alargadas y silenciosas. El aire se enfría y el silencio se vuelve más denso, casi físico. No es un vacío incómodo, sino una espera constante. Aquí se entiende que la erosión no destruye, sino que esculpe con paciencia infinita. White Desert no busca atención, existe bajo su propio ritmo. En este documental en 4K, el desierto recuerda que la belleza también puede ser frágil, inmóvil y profundamente contemplativa, preparando el paso hacia un paisaje donde la tierra sigue respirando. Mount Bromo, Indonesia. El volcán Bromo no domina con explosiones, sino con persistencia silenciosa. Desde la distancia, su cráter parece tranquilo, pero una columna constante de humo revela que la montaña sigue despierta. Está rodeado por un vasto mar de arena que absorbe el sonido de los pasos, creando una sensación de vacío casi lunar. Aquí, el cuerpo reduce el ritmo sin darse cuenta. No hay vegetación que distraiga, solo ceniza, líneas suaves y horizonte abierto. Estar frente a Bromo no provoca adrenalina, provoca respeto. Al amanecer, la luz se desliza sobre la caldera como capas superpuestas. Las sombras cambian lentamente y el paisaje parece reorganizarse frente a los ojos. Las comunidades locales han convivido con este volcán durante generaciones, integrándolo en rituales que hablan más de equilibrio que de miedo. Caminar aquí es aceptar la fragilidad humana frente a un fuego interno que nunca duerme del todo. En este documental en 4K, Bromo no es un espectáculo, es una lección de paciencia geológica que nos conduce hacia un río donde el color nace desde el fondo. Caño Cristales, Colombia. A primera vista,
Caño Cristales parece un río tranquilo. El agua es clara, el cauce sereno, las piedras visibles bajo la superficie. Pero durante unos pocos meses al año, el paisaje cambia sin anunciarse. Plantas acuáticas despiertan desde el fondo y tiñen el río de tonos rojos, amarillos y verdes. El color no refleja el cielo, nace del propio cauce. Caminar junto al río se siente como presenciar algo frágil, perfectamente sincronizado con la luz y el nivel exacto del agua. Fuera de esta temporada, el río vuelve a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Esa brevedad lo vuelve más valioso. Aquí la naturaleza no busca durar, busca expresarse. Cada tramo parece una pincelada que pronto desaparecerá. El visitante no se siente dueño del momento, solo testigo. En este documental en 4K, Caño Cristales recuerda que la belleza extrema rara vez es permanente y que algunos paisajes existen solo para quienes llegan en el instante justo antes de que el color vuelva a esconderse. Kwiver Tree Forest, Namibia. El paisaje del Kwiver Tree Forest no se impone, se abre lentamente, dejando que el silencio haga el primer contacto. Los árboles, de troncos gruesos y ramas inclinadas, parecen detenerse en mitad de un gesto cansado. No crecen en grupos densos, cada uno mantiene su espacio, como si respetara la presencia del otro. El suelo es seco, irregular, sin sombra abundante. Aquí, el tiempo parece avanzar más despacio y el aire caliente se mueve sin prisa entre las formas retorcidas de los árboles. Estos árboles almacenan agua en su interior para sobrevivir durante largas sequías. Algunos llevan siglos adaptándose a un entorno que no perdona errores. No hay exuberancia, solo resistencia silenciosa. Caminar entre ellos genera una sensación de aislamiento profundo, pero también de equilibrio. No es un bosque que abrace, es un bosque que observa. En este documental en 4K, Kwiver Tree Forest muestra que la vida no siempre florece con abundancia. A veces simplemente aprende a permanecer, preparando el ánimo para un paisaje donde la roca parece cobrar forma humana. Valle de las Ánimas, Bolivia. El Valle de las Ánimas no se abre de golpe. Se revela poco a poco, como si midiera la atención del visitante. Columnas de tierra arcillosa se elevan desde el suelo, delgadas y frágiles, moldeadas por siglos de viento y lluvia. Algunas parecen figuras humanas inmóviles, otras sombras detenidas en plena transformación. El espacio se siente cerrado, íntimo, a pesar de estar al aire libre. La ausencia de vegetación amplifica cada sonido, cada paso, cada respiración. La luz cambia constantemente el carácter del lugar. Las sombras se alargan y se retraen, dando la impresión de que el valle respira. No hay dramatismo forzado, solo una inquietud suave que acompaña el recorrido. El nombre del lugar proviene de antiguas creencias andinas, y aunque no se compartan, el ambiente invita al respeto. En este documental en 4K, el Valle de las Ánimas no busca asustar, sino recordar que la tierra también crea paisajes que observan de vuelta,
conduciendo hacia un escenario donde el agua se organiza como si fuera diseño consciente. Huanglong, China. Huanglong no parece un accidente natural. Sus terrazas de agua se despliegan como escalones cuidadosamente colocados en la montaña. Cada piscina refleja tonos distintos, desde azules profundos hasta verdes pálidos, dependiendo de la luz y los minerales disueltos. El agua fluye lentamente entre bordes de carbonato de calcio, conectando cada nivel con una precisión casi silenciosa. Caminar aquí no genera urgencia, el paisaje obliga a reducir el paso, a observar sin prisa. Las cascadas pequeñas mantienen un movimiento constante, suave, sin estruendo. Todo parece equilibrado, contenido, como si el lugar supiera exactamente hasta dónde llegar. A diferencia de paisajes caóticos, aquí domina una armonía visual poco común. El silencio solo se rompe por el fluir del agua. En este documental en 4K, Huanglong transmite una sensación de orden natural que no necesita intervención humana, preparando el tránsito hacia un lugar donde el agua ya no se desliza con calma, sino que se impone con fuerza bruta. Hukou Waterfall, China. Hukou no cae, embiste. El río se estrecha de forma abrupta y obliga al agua a comprimirse antes de lanzarse contra la roca. No hay elegancia en el movimiento, solo volumen y energía concentrada. El color amarillo del agua, cargado de sedimentos, refuerza la sensación de peso. El sonido se escucha mucho antes de ver la cascada, marcando el ritmo del entorno. Aquí el paisaje no invita al silencio, lo ocupa todo. Durante la temporada de lluvias, la fuerza aumenta y el aire se llena de humedad. El agua no fluye, se impone, como si el río luchara contra su propio cauce. No hay delicadeza visual, pero sí una presencia dominante imposible de ignorar. En este documental en 4K, Hukou recuerda que la naturaleza no siempre busca belleza serena. A veces se expresa a través del exceso, preparando el viaje hacia un territorio donde el ser humano intentó dejar huella en medio del vacío. Mount Kelimutu, Indonesia. El volcán Kelimutu se descubre en silencio, justo antes de que el día termine de nacer. 3 lagos descansan dentro de su cráter, cada uno con un color distinto, como si la montaña hubiera decidido guardar emociones en lugar de agua. Tonos verdes, azules oscuros y marrones aparecen sin aviso y pueden cambiar con el paso de los años. No hay señales visibles de actividad violenta, solo una calma que resulta inquietante. La niebla se desliza lentamente sobre el borde, borrando distancias y haciendo que el paisaje se sienta suspendido.
Para las comunidades locales, estos lagos no son simples fenómenos naturales, sino espacios ligados al destino de las almas humanas. Permanecer aquí no provoca urgencia, sino reflexión. El visitante entiende rápidamente que no todo paisaje busca estabilidad, que el Imutu existe para transformarse. En este documental en 4K, el volcán recuerda que la Tierra también expresa cambios lentos y profundos, preparando el ánimo para un lugar donde la roca se eleva como una presencia solitaria en medio de la selva. Pico Cão Grande, Santo Tomé y Príncipe. Pico Cão Grande no se extiende, se impone verticalmente. Surge de la selva como una aguja de roca oscura, casi perfecta, elevándose más de 300 metros sobre el terreno. No hay montañas que lo acompañen, ni transiciones suaves. Su forma aislada rompe la continuidad del paisaje tropical, creando un contraste inmediato entre vegetación densa y piedra desnuda. Las nubes bajas suelen rodear su cima, reforzando la sensación de inaccesibilidad. Desde cualquier ángulo, parece menos un lugar y más una presencia. El silencio alrededor es profundo. Escalarlo resulta extremadamente difícil, no solo por su verticalidad, sino por la humedad constante y la roca resbaladiza. Aquí no hay caminos evidentes ni promesas de conquista. El visitante se limita a observar. En este documental en 4K, Pico Cão Grande muestra que algunos paisajes no están hechos para ser recorridos, sino respetados desde la distancia, guiando la mirada hacia un entorno donde el agua se encierra con suavidad entre la roca y el mar. Giola Lagoon, Grecia. Giola no se presenta como una playa. Es una piscina natural de agua salada tallada directamente en la roca, conectada al mar Egeo por pequeñas aberturas casi invisibles. El agua entra con calma, sin olas, creando un movimiento lento y constante. La piedra caliza blanca refleja la luz y tiñe el agua de tonos turquesa intensos. Vista desde arriba, la laguna parece un ojo azul incrustado en la costa, separado del océano por apenas unos metros. Aquí el sonido cambia. No hay rompientes fuertes ni multitudes constantes. El silencio amplifica la sensación de intimidad entre agua, cielo y roca. Giola no impresiona por tamaño, sino por cercanía emocional. Invita a detenerse, a permanecer. En este documental en 4K, la laguna demuestra que el mar también sabe retirarse y susurrar, conduciendo hacia un lugar donde la fe y la piedra aprendieron a convivir en equilibrio vertical.
Monasterio de Sumela, Turquía. El monasterio de Sumela parece suspendido entre la roca y el aire. Incrustado en un acantilado empinado, domina un valle boscoso que se abre varios cientos de metros más abajo. Desde la distancia, cuesta entender cómo fue construido allí. Los muros se integran con la montaña, siguiendo sus líneas naturales, como si siempre hubieran formado parte del paisaje. El acceso exige esfuerzo, y ese recorrido lento prepara al visitante para el silencio que lo espera. Una vez arriba, el entorno impone calma. No hay ruido urbano, solo viento y ecos suaves entre la piedra. A diferencia de templos abiertos, Sumela se siente contenido, introspectivo. La arquitectura no busca imponerse, se adapta. En este documental en 4K, el monasterio recuerda que el ser humano también puede construir sin dominar, cerrando este tramo del viaje antes de avanzar hacia paisajes donde la naturaleza vuelve a reclamar todo el protagonismo. Black Lake, Montenegro. Black Lake no aparece como un destino, sino como una pausa. Tras avanzar por un sendero cubierto de pinos altos, el bosque se abre lentamente y el lago se presenta sin ruido, casi sin intención de ser visto. La superficie del agua permanece quieta, reflejando los árboles oscuros que lo rodean. No es el agua lo que parece negra, sino el reflejo constante del bosque que la cubre. Las montañas del Parque Nacional Durmitor se inclinan hacia el lago como si quisieran protegerlo del exterior. Aquí no hay horizonte amplio, todo se siente contenido, recogido, silencioso. Con el paso de las estaciones, el lago cambia sin dramatismo. En primavera, el deshielo amplía su tamaño. En verano, el nivel baja y deja ver la orilla pedregosa. No hay sonidos dominantes, solo viento, pasos suaves y algún eco lejano entre los árboles. Caminar alrededor no genera urgencia, sino una sensación de equilibrio interno. Es un lugar que invita a observar sin expectativa. En este documental en 4K, Black Lake demuestra que algunos paisajes no buscan ser recordados por su grandeza, sino por la calma que dejan, preparando el viaje hacia un espacio donde la tierra se abre y la roca domina la distancia. Monument Valley, Estados Unidos. Monument Valley no se descubre, se reconoce. Los grandes monolitos de arenisca roja se elevan desde el desierto como figuras solitarias, separadas entre sí, sin formar cordilleras ni líneas continuas. Cada estructura parece ocupar su propio espacio, como si el tiempo hubiera decidido detenerse en distintos puntos. La luz transforma el paisaje a lo largo del día, pasando de tonos dorados a rojos profundos sin brusquedad. Aquí, la distancia no se mide en metros, sino en silencio y espacio abierto. El viento cruza el valle sin obstáculos, reforzando la sensación de inmensidad. No hay sombras densas ni refugios constantes, todo queda expuesto a la luz y al paso lento del tiempo.
El paisaje no impone una historia concreta, deja que cada visitante construya la suya. No es un lugar para moverse rápido, sino para detenerse y mirar. En este documental en 4K, Monument Valley se presenta como un escenario donde la tierra habla sin palabras, cerrando un capítulo de roca y abriendo el camino hacia un entorno donde el agua, y no la piedra, marcará el ritmo del paisaje. Seven Rila Lakes, Bulgaria. Los 7 lagos de Rila no se revelan de una sola vez. Aparecen en secuencia, uno tras otro, siguiendo la pendiente de la montaña. Cada lago se encuentra a una altura distinta y posee una forma propia, conectados por pequeños cursos de agua que fluyen sin prisa. Desde arriba, el conjunto parece una escalera líquida cuidadosamente colocada en el paisaje alpino. El agua es clara, fría, y refleja el cielo con una precisión que sorprende incluso en días nublados. El entorno abierto permite que el viento se desplace libremente, creando una sensación de amplitud constante. No hay un lago dominante. La belleza surge del conjunto y de la transición entre cada uno. Caminar aquí es seguir un ritmo natural marcado por el terreno y la respiración. No hay dramatismo visual, solo armonía progresiva. En este documental en 4K, los lagos de Rila muestran cómo la naturaleza puede construir equilibrio sin exceso, guiando la atención hacia un mundo que no se eleva ni se expande, sino que se esconde bajo la superficie. Phong Nha Ke Bang, Vietnam. Phong Nha Ke Bang no se impone desde la superficie. La selva y las montañas de piedra caliza ocultan lo que realmente define este lugar. Bajo tierra, un sistema de cuevas se extiende durante kilómetros, formado por millones de años de agua y tiempo. Ríos subterráneos atraviesan la roca como arterias invisibles, creando espacios donde la oscuridad redefine la percepción. Al entrar, el sonido del agua se amplifica y cada paso adquiere un peso distinto. Aquí el paisaje no se contempla, se explora hacia adentro. La ausencia de luz natural elimina referencias claras de tiempo y distancia. A diferencia de paisajes abiertos, este entorno genera una sensación de profundidad continua. Las cuevas no buscan impresionar, envuelven. En este documental en 4K, Phong Nha Ke Bang recuerda que la Tierra no solo se extiende hacia arriba y hacia afuera, sino también hacia adentro.
cerrando este tramo del viaje con la sensación de haber tocado un mundo que permanece oculto. Alakollake, Kazajistán. Alakol no se deja ver con facilidad. Se encuentra a gran altitud, rodeado por llanuras abiertas y montañas lejanas que no buscan protagonismo. El lago aparece de repente, con un azul intenso que contrasta con las rocas oscuras de la orilla. El viento recorre la superficie del agua sin obstáculos, creando pequeñas ondas constantes. Aquí no hay bosques densos ni refugios cercanos. El paisaje se siente expuesto, amplio, directo. Permanecer frente al lago produce una sensación de aislamiento puro, como si el mundo exterior hubiera quedado suspendido a varios kilómetros de distancia. El agua de Alakol cambia de carácter según la luz del día. A veces refleja el cielo con nitidez. Otras se vuelve opaca y profunda. No es un lugar de tránsito rápido. El cuerpo se adapta al ritmo del viento y al silencio prolongado. No hay sonidos dominantes, solo el roce del aire y el agua contra la piedra. En este documental en 4K, Alakol Lake recuerda que algunos paisajes no buscan compañía. Existen para quienes aceptan la distancia y continúan hacia un territorio donde la presencia humana se levanta en medio del vacío. Fort Munro, Pakistán. Fort Munro no impresiona por su arquitectura, sino por el camino que conduce hasta él. La carretera asciende lentamente desde las llanuras áridas, serpenteando por la montaña como una línea trazada con paciencia. A cada curva, el paisaje se abre un poco más, revelando la altura acumulada. El aire se vuelve más fresco y el ritmo del viaje disminuye sin esfuerzo. Aquí, el trayecto importa tanto como el destino. Una vez arriba, el entorno se siente suspendido entre cielo y desierto. No hay ruido urbano constante, solo viento y espacio abierto. Fort Munro funciona como un mirador natural, un punto de observación más que un lugar de llegada. El paisaje no invita a correr ni a permanecer demasiado activo, invita a detenerse. En este documental en 4K, Fort Munro muestra cómo la geografía obliga al ser humano a reducir la velocidad. Preparando la transición hacia una fortaleza que resiste al tiempo en medio de un océano de arena. Derawar Fort, Pakistán.
Derawar Fort emerge del desierto como una estructura imposible de ignorar. Sus murallas circulares y bastiones masivos dominan un paisaje completamente plano, sin referencias cercanas. El color rojizo de los ladrillos se mezcla con el tono de la arena, creando la ilusión de que la fortaleza nació del propio desierto. No hay ciudades alrededor, solo viento, polvo y silencio. Desde la distancia, parece un barco inmóvil varado en un mar seco. Al acercarse, la escala se vuelve evidente. Las murallas no buscan elegancia, buscan resistencia. El tiempo ha pasado, pero la estructura permanece, aislada, casi desafiante. No hay dramatismo, solo persistencia. En este documental en 4K, Derawar Fort representa el intento humano de dejar huella en un entorno que nunca deja de reclamarlo todo, conduciendo la mirada hacia un paisaje donde la piedra ya no es construida, sino esculpida por el mar y el viento. Teplice Rocks, República Checa. Las formaciones rocosas de Teplice no se extienden horizontalmente, se elevan. Torres de arenisca se agrupan formando pasillos estrechos, donde la luz entra con dificultad. Caminar entre estas paredes verticales altera la percepción del espacio. El cielo aparece solo en fragmentos y cada paso resuena con eco suave. Aquí el paisaje no se abre, se comprime, obligando al visitante a avanzar con atención. La erosión ha trabajado durante miles de años, creando formas que parecen una ciudad de piedra abandonada. No hay vistas amplias, pero sí profundidad visual constante. Las sombras cambian lentamente y el silencio se amplifica entre las rocas. En este documental en 4K, Teplice Rocks demuestra que la grandeza no siempre está en la amplitud, sino en la verticalidad y el misterio, cerrando este tramo del viaje antes de avanzar hacia nuevos paisajes aún por descubrir. Wadi Rum, Jordania. Wadi Rum no se presenta como un desierto común. El espacio se abre de forma amplia, dominado por paredes de roca rojiza que emergen directamente de la arena. No hay dunas suaves interminables. Aquí la piedra define el paisaje.
Los cañones, arcos naturales y mesetas crean sombras profundas que cambian lentamente con el movimiento del sol. El suelo parece firme, antiguo, como si hubiera sido pisado durante siglos sin perder su forma. Caminar en Wadi Rum no genera sensación de vacío, sino de presencia constante. A lo largo del día, el color de la roca se transforma, del rojo intenso al naranja apagado, luego a tonos más oscuros al atardecer. El silencio no es absoluto, pero sí dominante. Cada sonido se propaga con claridad. No hay prisa posible en este entorno. En este documental en 4K, Wadi Rum muestra un desierto que no busca borrar al visitante, sino hacerlo consciente de su escala, preparando el paso hacia un paisaje donde el agua surge en medio de la aridez. Fly Geyser, Estados Unidos. Fly Geyser no parece real a primera vista. Colores verdes, rojos y amarillos se acumulan alrededor de una estructura que crece lentamente desde el suelo. El agua caliente emerge de forma constante, no explosiva, depositando minerales que construyen el geyser capa por capa. No hay ciclos dramáticos ni erupciones violentas. Todo ocurre de manera continua, casi discreta. El vapor se eleva suavemente, marcando el ritmo del lugar. Este paisaje nació por accidente humano, pero el proceso natural tomó el control con el tiempo. La vida microscópica se adhiere a la superficie húmeda, intensificando los colores. Fly Geyser no se observa desde lejos, se estudia con calma. En este documental en 4K, el geyser recuerda que la naturaleza no siempre necesita miles de años para crear algo único, guiando la mirada hacia un entorno donde el agua se convierte en espejo inmóvil. Lago Hiller, Australia. Lake Hillier sorprende sin anunciarse. Desde el aire, su color rosa intenso parece artificial, como si alguien hubiera intervenido el paisaje. Sin embargo, al acercarse, la superficie del agua permanece tranquila, sin espuma ni movimiento exagerado.
El lago está rodeado por vegetación baja y separado del océano por una franja estrecha de tierra. No hay reflejos dramáticos. El color es uniforme, constante, firme. El tono rosado proviene de microorganismos adaptados a la alta salinidad. No cambia con la luz ni con la estación. Permanecer frente al lago genera una sensación extraña. El color desafía la expectativa, pero el entorno es completamente natural. En este documental en 4K, Lake Hillier demuestra que la Tierra puede romper nuestras referencias visuales sin necesidad de exageración, preparando el recorrido hacia un paisaje donde el agua deja de ser tranquila y comienza a moverse con fuerza constante. Victoria Falls, Zambia, Zimbabue. Victoria Falls no se acerca en silencio. El sonido se escucha antes de ver el agua. Una masa enorme del río se desploma en una grieta profunda, creando una nube de vapor visible a gran distancia. No es una caída delicada, es un movimiento continuo y poderoso. La anchura del frente de agua refuerza la sensación de escala, haciendo que el visitante se sienta pequeño de inmediato. El aire se llena de humedad y el suelo vibra ligeramente. A diferencia de cascadas altas y estrechas, aquí la fuerza proviene del volumen. El paisaje no invita a la calma, invita al respeto. En este documental en 4K, Victoria Falls muestra el agua como una frontera viva entre estabilidad y movimiento. Cerrando este tramo del viaje con una afirmación clara, la naturaleza no siempre susurra, a veces habla con voz profunda y constante. Jeju Geopark, Corea del Sur. Jeju Geopark no se recorre con prisa. La costa volcánica obliga a bajar el ritmo desde el primer paso. Acantilados de basalto emergen directamente del mar, formando columnas irregulares que parecen haber sido cortadas con precisión, pero sin intención humana. El oleaje golpea la roca de manera constante, no para romperla de una vez, sino para desgastarla lentamente. Algunas formaciones recuerdan perfiles humanos, otras criaturas indefinidas, todas atrapadas en un proceso que nunca termina. El viento arrastra sal y humedad, y el aire mantiene una sensación áspera que se adhiere a la piel. Aquí no hay una línea clara entre tierra y océano.
La costa parece ceder poco a poco, aceptando la acción del agua. Caminar por Jeju Geopark genera una percepción constante de fragilidad. Cada forma existe solo porque aún no ha desaparecido. El sonido del mar se repite sin pausa, marcando el tiempo de una erosión paciente. En este documental en 4K, Jeju Geopark revela cómo el paisaje no necesita imponerse para ser poderoso. Basta con resistir sin luchar, preparando la transición hacia un lugar donde la tierra no se enfría, sino que continúa liberando calor desde su interior. Waiatapu Geothermal Area, Nueva Zelanda. Waiatapu no se siente estable bajo los pies. El suelo parece activo, como si algo se moviera lentamente bajo la superficie. Piscinas de agua caliente liberan vapor constante, y el aire se llena de un olor mineral difícil de ignorar. Los colores no provienen del reflejo del cielo. Sino de reacciones químicas visibles, verdes intensos, amarillos brillantes y tonos rojizos que cambian según la concentración de minerales. Nada aquí parece definitivo, todo está en proceso. No hay grandes explosiones ni espectáculos repentinos, la actividad es continua, persistente. El agua burbujea, el vapor asciende y el paisaje recuerda que el interior del planeta está cerca. Caminar por este entorno genera una sensación de respeto más que de emoción inmediata. Cada paso confirma que la superficie es solo una capa delgada. En este documental en 4K, Waiatapu muestra una tierra que no descansa, que trabaja en silencio, guiando el viaje hacia un territorio donde la vida aprende a esperar durante meses para despertar solo por un instante. Namaqualand, Sudáfrica. Durante gran parte del año, Namaqualand parece detenido. El suelo es seco, el paisaje plano, casi sin movimiento visible. La vegetación es escasa y el color dominante es el de la tierra. Nada sugiere abundancia. Sin embargo, bajo esa superficie árida, la vida permanece en pausa. Tras las lluvias estacionales, el cambio ocurre sin anuncio.
Millones de flores silvestres emergen al mismo tiempo, cubriendo el terreno con colores intensos que se extienden hasta donde alcanza la vista. La floración dura pocas semanas. No sigue un calendario exacto y nunca se repite de la misma forma. Cada flor nace sabiendo que su tiempo es breve. Caminar entre ellas genera una sensación de privilegio temporal, como si el paisaje se ofreciera solo a quienes llegan en el momento justo. En este documental en 4K, Namaqualand enseña que la paciencia también es una forma de fuerza, preparando el ánimo para un entorno donde el agua ya no espera, sino que cae con una presencia imposible de ignorar. Alakul Lake, Kirguistán. Alakul no se alcanza por casualidad. El camino exige esfuerzo físico y paciencia. A más de 3.500 metros de altitud, el aire se vuelve más fino y cada paso pesa un poco más. Cuando el lago finalmente aparece, el color azul intenso contrasta con las rocas oscuras y las montañas irregulares que lo rodean. No hay árboles ni refugios naturales. El paisaje es abierto, frío y directo. El viento recorre la superficie del agua sin obstáculos, creando ondas constantes que rompen cualquier ilusión de quietud absoluta. El origen glaciar del lago se percibe en la claridad del agua y en la temperatura del entorno. Aquí, el silencio no es completo, siempre está acompañado por el viento. Permanecer frente a Alakul genera una sensación de aislamiento total, como si el mundo humano quedara muy lejos. No es un lugar para quedarse mucho tiempo, sino para observar y continuar. En este documental en 4K, Alakul Lake recuerda que algunos paisajes existen solo para quienes aceptan el esfuerzo y la altura, preparando el tránsito hacia una región donde el agua deja de reposar y comienza a caer con una fuerza ancestral. Blue Nile Falls, Etiopía. Antes de verlas, se escuchan. El sonido del agua del Nilo Azul se expande por el entorno, profundo y continuo. El río se abre paso entre la meseta etíope y, de pronto, desaparece en una caída amplia y poderosa. No es una cascada estilizada ni delicada.
Es una masa de agua que se desploma con determinación, levantando una nube de vapor visible desde lejos. El paisaje se llena de humedad y movimiento. El entorno cambia con la estación. Durante la temporada de lluvias, el volumen del agua aumenta y la fuerza se vuelve dominante. El suelo vibra levemente bajo los pies. Aquí, el agua no adorna el paisaje, lo define. Para las comunidades cercanas, este lugar ha sido durante siglos parte de su historia y su subsistencia. En este documental en 4K, las Blue Nile Falls muestran el origen visible de un río que ha moldeado civilizaciones enteras, conduciendo el viaje hacia un espacio donde la forma no nace del agua, sino de la roca erosionada por el tiempo. Bryce Canyon, Estados Unidos. Bryce Canyon no se presenta como un cañón tradicional. En lugar de una gran grieta, el paisaje se llena de miles de columnas de roca, llamadas judos, que se elevan desde el suelo como una multitud inmóvil. La erosión ha trabajado aquí con precisión lenta, esculpiendo formas delgadas y frágiles que parecen a punto de desmoronarse. La luz del sol transforma el color de la piedra a lo largo del día, pasando de tonos anaranjados a rosados profundos. Caminar entre estos anfiteatros naturales altera la percepción de escala. El silencio es constante, interrumpido solo por el viento. No hay un punto dominante. La atención se reparte entre cientos de formas distintas. El paisaje no se impone, se repite. En este documental en 4K, Bryce Canyon demuestra que la repetición también puede ser asombrosa, preparando la mirada para un lugar donde la tierra no se eleva ni se erosiona, sino que respira desde el subsuelo. Dajol, Etiopía. Dajol parece no pertenecer al mismo planeta. El suelo se cubre de depósitos minerales de colores intensos. Verdes ácidos, amarillos brillantes y blancos cristalizados. La actividad geotérmica mantiene el terreno caliente y el aire se siente pesado incluso en reposo. No hay sombra ni vegetación. Todo en este paisaje parece provisional, como si pudiera cambiar en cualquier momento. Las formaciones se crean y se destruyen constantemente.
piscinas ácidas burbujean, liberando gases y vapor. Aquí no existe estabilidad visual. Permanecer en Dalol genera una sensación extraña de alerta silenciosa. No hay dramatismo evidente, pero sí una tensión continua. En este documental en 4K, Dalol muestra uno de los entornos más extremos de la Tierra, cerrando este tramo del viaje con una certeza clara. El planeta no siempre busca ser habitable, solo sigue su propio proceso.